pero trataré de improvisar lo mejor que pueda. Mi nombre es Andrea Milet García Sánchez y pues pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Sonidos vocales de la existencia. Esta es una propuesta metodológica que integre el cuerpo, la voz y la mente, o todo lo que implica la mente, las emociones. Por lo general andamos por la vida y también en escena, desconectadas pensamos una cosa, sentimos otra y hacemos otra. Entonces me parece importante, y ahorita hablaré de eso, que estemos integrados en escena, y aunque ya hay varias metodologías que se están haciendo al respecto, pues yo quiero poner también mi granito de arena o de sal o de lo que sea. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, aquí lo estoy acotando, dice, el problema es que es común que el artista escénico de Michoacán se exprese de manera deficiente en escena, lo cual limita su comunicación con el espectador. Bueno, aquí me faltó, dice que la voz del artista escénico. Me estoy refiriendo específicamente a la voz, porque bueno, yo estoy planteando el inicio de mi sistematización, porque es una sistematización, perdón que no lo dije antes, es una sistematización de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo inicio mi texto de sistematización diciendo que yo entré a teatro cuando en realidad yo quería estudiar canto, o mi camino es más hacia el canto, pero ahora me encuentro en un punto en medio. Y en este análisis quiero centrarme en Michoacán porque son mis referentes, pero me parece que este problema pues está en otros lugares también. Y digo que el artista en escena se expresa de una manera deficiente por varias situaciones. Lo veremos en la siguiente diapositiva, por favor. Los espectadores llegan a escena y bueno, yo misma me he hecho estas preguntas o lo comparto con conocidos amigos. Si voy a canto, pues sí, una maravillosa voz, pero pues no sé qué está diciendo. Le preguntas qué dijo la letra y pues nadie sabe, ¿no? Nada más como, ay, qué bonito canta. En teatro también es muy común el qué dijo y pues no se entiende. O te aburres, ¿no? Es como la clara señal cuando escuchas a los espectadores tosiendo o haciendo ruiditos o volteando a todas partes, pero no está la atención en la escena. Y a partir de estas preguntas que yo me he hecho o que yo me he cachado haciendo cuando asisto a alguna obra de teatro, de música o de danza donde hay uso de la voz incluso, pues he sentido esto, ¿no? Lo he compartido. Pasamos a la siguiente. Y bueno, ¿cómo ahorita puedo decir que identifico, cómo sustento que hay una deficiencia en la voz? Por un lado, no es audible ni claro lo que están diciendo. En el teatro es muy común que se haga como una especie de acento, lo que le dicen el cantadito, que empiezan a decir las palabras y ya se escucha un tono, un acento que no se la crees, ¿no? Entonces, eso es porque las palabras pues son cansadas, son repetitivas, como mis referencias son, bueno, no llega a ese extremo, pero como efemérides de la primaria, ¿no? Entonces, no hay una relación con lo que se está diciendo, solamente es algo aprendido totalmente ajeno al cuerpo de la persona y a sus emociones. Eso evidencia que el artista escénico no sabe lo que está diciendo, y puede ser que no lo sepa porque no comprenda como tal la palabra lo que quiere decir, o sea, no hay un trabajo de investigación, y eso genera que mucho menos haya una experiencia sensible si ni siquiera se entiende, ¿no? Y a mí me tocó en la carrera
estar en tercer año y que ya estábamos a días de presentar la obra y tener compañeros que me decían, oye, pásame la obra completa, ¿no? O sea, que nada más tenían impresas sus hojas de su texto, o sea, era increíble para mí. Y digo, ya estás a punto, te falta un año para salir, ¿no? Entonces, pues así, de pronto te estás presentando en el mundo y con este tipo de extremos, ¿no? Por otro lado, transmiten emociones falsas. También pasa mucho, bueno, aquí está un poquito revuelto entre que si actores, cantantes, aunque yo me estoy refiriendo a actrices y actores, todavía en mi trabajo necesito separarlo un poco más. Pero bueno, pasa esto de que en cualquiera de los casos no hay unas emociones verdaderas, sino que se finge, dependiendo, claro, el estilo, ¿no? El género, pero sin embargo, cuando no es real, el artista no siente lo que dice que siente, es falso y eso se percibe también del otro lado, y por supuesto que quien lo hace, pues no hay manera de engañarse a uno mismo. Y bueno, en el caso de los actores y actrices, sí, específicamente, es muy común que desafinen o que no haya ritmo musical. Cuando les toca cantar, le tienen miedo a su voz, dicen, no, yo no canto bien. Se casaron con la idea de que en algún momento en la vida o alguna experiencia les dijeron, tú no sirves para cantar y no cantas bien, y hay un tremendo miedo a cantar, y se están con esta idea, ¿no? De, no, es que no canto y lo hago mal, y pues muchas veces sí sucede eso, lo cual evidencia que hay un abandono de su voz en relación a esto. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, ya por el lado más específico de cantantes líricos, porque bueno, no quiero hablar de todos los cantantes, sino específicamente del área por donde nos lleva la carrera de música, que es el canto lírico, el canto enfocado hacia la ópera, o al uso de una voz que no se usa un micrófono, sino que pues se usa para, así directa, ¿no? Para los teatros o para la calle incluso. Bueno, por un lado, el canto lírico se le da más importancia a las vocales. Entonces, en una palabra se alarga demasiado la vocal y entonces eso de por sí ya es muy difícil que se entienda lo que se está diciendo. Pero además de eso, si no articulan bien, si están más preocupados por querer sonar bonito y no se le está dando importancia al querer decir, pues se resalta más que no se entiende el texto de la canción. Otra situación es que todos los cantantes llegan con su super vestido de noche, de fiesta, las pestañotas, las uñas, y se ve padrísimo y ya estamos en esa convención, pero a mí me resulta muy despegado o muy desintegrado de la obra como tal, de lo que dice el texto. Y yo en teatro, algo de las cosas valiosas que aprendí, pues es a darle su lugar a la obra, al texto, no que tu imagen física, digamos, y que tu corporalidad tenga una relación con tu texto. Pero en canto sucede que hay una desconexión, como nada más me veo guapa, diva, pero no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, ¿no? Y eso también hace que para el espectador haya un desfase, una desconexión, no hay una relación. Como que es más difícil tener una relación con la obra si no apoyo con todo el ser, ¿no? También, aunado a esto, a la cuestión física del vestuario, pues la expresividad corporal. En el canto sí se debe tener una conciencia física para poder soportar que salgan las notas adecuadamente, pero esa conciencia física no llega a una conciencia de ser expresivo con todo el cuerpo. Y entonces los cantantes pues
ya sea que vean al infinito o que nada más muevan sus manos muy suavemente, pero realmente no hay una integración de su voz como experiencia física con su cuerpo que realmente exprese eso que están sonando, ¿no? Entonces ahí también me parece que está desconectado. Y bueno, esta cuestión de que difícilmente rompen la cuarta pared, también pasa a veces en el teatro cuando vas iniciando. Todavía es común que te digan, no, tú ve al vacío para que no te pongas nervioso. Y al cantante todavía eso está más reforzado, porque en teatro pues ya se toma en cuenta el rompimiento de la cuarta pared, pero los cantantes, han sido escasos los que me miran a los ojos cuando están cantando, ¿no? Entonces no hay una interacción y eso hace todavía más la distancia entre el canto o la obra escénica y el espectador. Entonces me parece que esto de la mirada también tiene que ver con esa conciencia corporal de una manera voluntariosa, decidida, simplemente se abandona, no se toma en cuenta. Pasamos a la que sigue, por favor. Y bueno, sí, considero que la palabra debe estar puesta al servicio de la escena y debe estar viva, encarnada desde las entrañas donde surgen las emociones verdaderas, ¿no? Muy común quise poner esta imagen de los pájaros que salen de esta parte del cuerpo, pero a veces pues son mariposas o todas las emociones reales pues se sienten aquí. Entonces yo siento que desde ahí se deben sentir esas emociones y desde ahí tendrían que poder salir del cuerpo y transmitirse para que realmente haya ese encuentro. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, y por todas estas razones, a mí me interesa fortalecer el vínculo del cantante con su cuerpo y del actor bailarín con su voz. Explorar y desarrollar una metodología que integre cuerpo, voz y emoción para ponerlo al servicio de la escena. Por ahí me acuerdo de un texto que leí y voy a investigar bien de quién es porque en este momento no me acuerdo, fue Christine Linklater, que dice que ninguna de las partes debe estar por encima, o sea, ni la voz, ni el cuerpo, ni el intelecto tiene que estar más desarrollado que el otro para un artista escénico. Y a mí me parece algo bien importante porque a veces digo, si yo soy cantante tengo que desarrollar mi voz, pero entonces no me ocupo de mi cuerpo, ni me ocupo de leer y de investigar y de desarrollar también mi intelecto. Y eso se nota. Entonces cuando compenso una cosa con la otra, pues sí puedes decir, no, pues tiene una maravillosa voz, pero pues hasta ahí se queda. O tiene un cuerpazo y bien trabajado y puede hacer mucho desarrollo corporal, pero entonces no termina de conectar tampoco la voz ni el intelecto. Y bueno, cuando no se desarrolla el intelecto, cuando no hay lectura, pues también se nota y se percibe que no comprenden lo que están diciendo, ¿no? No hay referentes. Entonces, en este sentido me parece bien importante que el artista escénico tenga conciencia de que se trabajan las tres cosas y que en medida de que haya un equilibrio, no digo que tienen que todos ser súper cantantes y súper bailarines, no, pero sí que haya un equilibrio, que se tome en cuenta, que se explore con cierto nivel de profundidad el cuerpo entero hablando de cuerpo físico, cuerpo sonoro o vocal, cuerpo emocional, cuerpo intelectual, como que se exploren de manera profunda y se le dé su lugar a cada cosa para la integración. Pasamos a la siguiente, por favor. Y bueno, en mi primer capítulo, ya no sé por qué es el primero, porque creo que el anterior es el primero, vienen los conceptos para la integración. Y empiezo diciendo que es necesario comprender el funcionamiento interno de la voz, digamos a nivel fisiológico, para generar una conciencia de la experiencia física.
este tipo de experiencia física a veces lo damos por hecho, como ¿qué es respirar? Pues doy por hecho que respiro, pero no sé exactamente cómo funciona. Y el hecho de saberlo, pues ayuda mucho a comprenderlo y a poder tener pues un desarrollo más profundo al respecto. Y mi primera pregunta es ¿de dónde surge la voz? Por favor. Entonces, bueno, la voz nace, vámonos al círculo del centro, dice, de un deseo de comunicar. Este deseo de comunicar surge desde que nacemos. Nacemos y hay una necesidad de gemir, o de llorar, o de sonar, de expresar lo que me está pasando. Este deseo se genera en la corteza motriz del cerebro y esa orden cerebral hace que se activen varios mecanismos coordinados que facilitan la entrada del aire a los pulmones, que entra por nariz y boca, después pasa pues por la faringe, por la laringe, la tráquea, llega a los pulmones, en donde se hace el intercambio de gases que oxigenan la sangre que va a todo el cuerpo. Esta parte es bien importante porque si se respira bien, entonces se oxigena bien y se pueden tener ideas más claras, o sea, más claridad de lo que yo quiero comunicar. Si no respiro bien, pues ya desde ahí mis ideas no van a estar muy claras. Después, bueno, aquí estoy hablando ya del diafragma. Cuando se facilita la entrada del aire, el músculo del diafragma está bajando y cuando ya están los pulmones y tienen que salir, el diafragma se invierte y empuja el aire hacia arriba con la cantidad de energía que se requiere para la expresión deseada. Entonces, por eso va a ser muy diferente que yo hable con alguien aquí en corto, a que yo trate de hablar con mucha gente que está aquí, pero eso es un proceso natural. Y bueno, en ese momento cuando el aire sale, las cuerdas vocales se tocan, se juntan, construyendo el aire que va a pasar por el medio, y esto es lo que genera vibraciones. Las vibraciones producen sonido, y ese sonido se va hacia el cráneo, que hace que rebote en diferentes cavidades de resonancia, y bueno, es entonces que se produce lo que se genera el timbre. Dependiendo de dónde resuene, se va a generar un timbre de voz. Ya el tono va a ser determinado por la velocidad en la que vibren las cuerdas y la forma se le va a dar con la boca. Pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, esto es a nivel fisiológico. Fluyéndolo. Sí, esto es a nivel fisiológico. ¿Qué ocurre con las emociones? ¿Por qué en escena es tan difícil hablar y cantar con verdad? ¿Cómo ser auténtico con la palabra y a la vez audible y claro en un escenario? Aunque tenga claro lo anterior, pues esto sigue suelto, ¿no? Pasemos a la siguiente. Bueno, a este tema en mi sistematización dice conmoción generadora de una voz plenamente expresiva. La conmoción es un movimiento o perturbación violenta del ánimo o del cuerpo. Es originada en la parte de atrás y debajo del ombligo y hace que los músculos se contraigan y activen el mecanismo respiratorio hasta convertirlo en sonido. Bueno, esta palabra es bien importante porque esta conmoción es lo que conecta a nuestro diafragma para poder comunicar con toda la plenitud, por ejemplo, con la que se comunican los bebés. Si un bebé tiene hambre, llora y su sonido, aunque sea una cosita aquí, una cosita chiquita, un cuerpo chiquito, suena mucho, ¿no? Y todo su gesto, toda su cara está súper integrada a lo que está sintiendo, a comunicar su necesidad. Entonces, ahí es porque su conmoción, eso que siente donde se está generando esa emoción, esa necesidad, está conectada con su diafragma para generar la energía necesaria y que salga el aire y el sonido con la potencia que requiere. Entonces, eso lo tenemos todas las personas. A veces dicen, no, es que yo no nací para cantar o yo no tengo tal voz. Todas las personas la tenemos. Todos nacemos con este diseño, con el mismo diseño, digamos. Bueno, más o menos el mismo. Pasamos a la siguiente, por favor. Nacemos integrados a la niñez y aprendemos a desintegrarnos. En el proceso de la niñez nos van enseñando, baja la voz,
cállate, no llores, no chilles, no sé, diferentes cosas culturales. Y bueno, esto también es necesario porque si todas las personas estuviéramos por la vida expresando plenamente lo que sentimos, pues sería un caos, ¿no? Como son los niños. Pero bueno, aprendemos precisamente a ir modulando para poder convivir, para entrar en las convenciones establecidas desde que nacemos. Y eso no va a cambiar. La cuestión es que, pasamos a la siguiente, por favor. El artista escénico tiene que hacer consciente su desconexión que hizo durante su niñez para poder después ir preguntándose si en escena todo el tiempo realmente, más bien para preguntarse primero si en escena tengo que estar desconectado, porque no va a servir mantener esa desconexión de mis emociones como lo trabajé desde mi niñez, adolescencia, vida adulta, etcétera. Se va volviendo un hábito y se vuelve tan un hábito que llega un punto en que incluso decir buenos días no es audible porque no hay un deseo de comunicar. Si toda mi niñez me dijeron cállate, si toda la niñez me dijeron baja la voz, cantas feo, no hables, calladita te ves más bonita, etcétera. Son hábitos mentales, psicológicos, de mucho tipo son muchos hábitos que hay que ir identificando y reconociendo para poder modificarlos. Y bueno, aquí ya está la metodología. Primero, como tal, debe haber en los ejercicios una identificación del deseo de comunicar. Entonces se van haciendo una serie de ejercicios donde siempre reconozco qué quiero comunicar. Si es desde un simple hola, yo soy Yamilet, qué partes de mi cuerpo se están tensando, cómo entra el aire a mi cuerpo. Son de palabras muy cortitas, ejercicios sencillos, pero que me permitan autoobservarlo. La siguiente parte habla de una comunicación sin jerarquía, donde yo lo que estoy proponiendo... Un minutito. Gracias. Donde lo que yo estoy proponiendo es que sin jerarquía, es decir, que la comunicación no solamente sea entre personas, sino que el artista escénico pueda comunicarse con objetos. Que si llego a este espacio, pues me puedo comunicar con el piso, con las sillas, con la mesa, con el cañón, como objetos que tienen energía. Y que entonces, si yo trabajo desde esa comunicación sin jerarquías, puedo desarrollar una comunicación más profunda cuando me presento. Después está la identificación de tensiones y bloqueos, que va ligado con lo anterior. Cuando me comunico, por ejemplo, con la silla, ¿qué pasa en mi cuerpo? Si me comunico con una persona, ¿qué partes se tensan? Y bueno, solo la identificación, sin juzgarlas. Después ya vienen ejercicios de liberación de esas tensiones, que todo va a partir de la respiración. Después ya viene la conciencia de la fonación, que es el tacto de las cuerdas cuando se produce el sonido, y cómo la respiración es una actividad que tiene que estar aunada a una fonación. O sea, no puede haber fonación si no hay respiración. Sonido. Con la fonación me refiero al sonido. Después ya viene la proyección del sonido, que es lo que explicaba antes, cuando el sonido se está produciendo en las cuerdas, pero llega al cráneo y entonces va a resonar y se va a proyectar. Y eso, además de que ocurre en nuestro cráneo, pues también en el espacio físico, tener una conciencia de eso. Y después de eso, pues ya se trabaja con la forma que se le va a dar para darle libertad a las palabras. Básicamente, esa es la metodología como de manera muy general, y pasamos a la siguiente. Se acabó. Esta historia continúa. Gracias. A mí, Yamilet, me parece que, bueno, pues es como muy lógico lo que tú pretendes hacer por tu trayectoria y tu historia de vida, ¿no? Me queda como muy claro esto que pretendes hacer. Tú te has especializado en el canto, en la práctica, te fuiste a formar al CEUVOS,
Y bueno, pues traes toda esta inquietud y todo este trabajo desde antes, ¿no? Entonces me parece muy lógico. Yo sugeriría, a mí me parece que, pues ya lo dijiste, traes esta confusión entre que hablas del actor, del artista escénico, del cantante, y no cuadra, no llega a amarrar, bueno, pues que lo definas nada más, e incluso si manejas el concepto de artista escénico, pues te engloba al cantante, al actor, al bailarín, ¿no? Aquel que interpreta, ejecuta sobre el escenario, el manejo de voz, incluso con la propuesta que estás haciendo hacia el final, que señalaste los elementos que vas a aportar, hasta un orador le sirve, a un docente, o sea, todo aquel que utiliza la voz, ¿no? Eso es lo que me causaba ruido, pues, de pronto, que hablabas del cantante, que hablabas me parece que yo soy muy esquemática, soy muy de esquema, entonces a mí, por ejemplo, me falta como el esquema de los pasos que estás siguiendo en la sistematización. Sé perfectamente lo que estás diciendo, me lo entiendo claramente hasta el final, pero ya en el documento escrito no puedo traducir lo que estás diciendo, no lo puedo visualizar hacia allá porque me falta esquema, pero creo que esa puede ser una cosa personal, ¿no? Y si no es así, necesitas aterrizarlo, y yo creo que tú puedes perfectamente poner en claridad, va el capítulo 2, el 3, y a esto se refiere, ¿no? Y acá lo interesante sería dónde te llevan las conclusiones, porque finalmente, al ser una propuesta metodológica, tendrás que justificar, me parece a mí, la diferencia con otras propuestas ya existentes, enfocando hacia quién puede ir dirigido, porque sí lo mencionaste al principio, la gente que hace los actores en escena en Michoacán, ¿no? Sí. Pero ya luego esto se amplificó y ya no fue claro exactamente a quién, como para quién es, de manera de que sea diferente, que no hagas un copy-page de la de Antonio Ocampo o de la de Marcela Ruiz Lugo o la de 10 metodologías que existen para esta integración, ¿no? O sea, ¿dónde está la clave de esta? Yo creo que la clave, por lo menos ahí de ese título, sería la integración, cuerpo, mente, voz, ¿no? O sea, cómo integrar las tres cosas. Bueno, pues desde ahí puede ser hacia dónde vas a enfocar, hacia quién pretendes que le llegue. No lo sé. No veo el esquema, no, pero puede ser una cosa mía. Ahí, aquí. Bueno, no hablan ustedes, yo te quiero decir algo y a lo mejor no es para ahorita, porque estás muy avanzada en tu trabajo y creo que está orgánico, creo que está bien y está padre y... ¿sí? A lo mejor lo que te voy a decir tiene que ver como para adelante, ¿sale? Porque sí de pronto siento, bueno, dos cosas. Una es que si tú dices cuerpo, mente y voz, las estás separando, ya de por sí. De pronto decía, propuesta metodológica para la integración de la corporalidad en escena. Y entonces ya puedes hablar de que corporalidad incluye, de hecho el concepto de corporalidad incluye todas estas partes, ¿no? Pero me queda muy claro que finalmente estamos así, escindidos, y que hay que hacer como este trabajo de conexión, y está muy bien, por eso te digo que a lo mejor es como un pasito para adelante, pero un poco para que te lo quedes pensando. Esa sería una cosa. La otra cosa que eso sí me brinca de pronto es que aquí pones, por ejemplo, cuerpo, mente y voz, y en otros momentos de tu presentación pones cuerpo, voz y emoción. El asunto es que en tu discurso son sinónimos y no son sinónimos, no lo son. La emoción es una parte de la subjetividad, igual que ¿sabes? O sea, ¿cómo? Y entonces lo que veo es que de pronto a lo mejor sí hace falta, no sé si lo has contemplado, que aterrices esta parte de cómo estás entendiendo el cuerpo, cómo estás entendiendo la mente y cómo estás entendiendo la voz para desarrollar todo. O sea,
¿Hasta dónde está tu comprensión del término como tal para tejerlo? Porque de pronto lo que siento que sucede es que como que se derrapa y se extiende y luego se restringe y luego pasa un poco así. A lo mejor tiene que ver con que en tu cabeza estamos realmente integrados, pero de pronto en el discurso haces como estos cajones. ¿Sí me explicó? Sí. Ajá. Entonces, no sé, como que le des un poquito allá. Yo he estado haciendo un trabajo de respiración transformacional y me hace mucho sentido lo que dices y justo ahí se trabaja, por ejemplo, el concepto de mental emocional como un vínculo, hay una, no sé, te lo digo un poco para que, y sí, precisamente la voz te permite la proyección de este estado mental y emocional. ¿Sí me explico? O sea, va a través de ahí, se expresa a través de ahí, ¿no? Pero creo que debes como de hacer un poquito de trabajo de finura en tu redacción y para cuando lo presentes, para que estés como muy clara y no transites así, como haciendo sinónimos que no necesariamente. Hasta ahorita yo te diría que lo que entiendo es que la parte de cuerpo corresponde como a la parte física de la persona, la parte mental a la parte subjetiva y la voz a lo que corresponde al trabajo de expresión vocal, tal cual, ¿no? Hasta ahí es, pero sí haces como de pronto así. Sí, más o menos lo mismo. Yo, este tema me gusta mucho y estoy absolutamente de acuerdo en que la voz es cuerpo. No es lo mismo que yo hable aquí sentada, que si me paro, se oye diferente absolutamente. O si llego así, o si me paro de cabeza, pues otra cosa ocurre. Y ese trabajo de hecho, yo creo que las materias de voz y cuerpo deben estar juntas, porque es cultural, los separamos como si fueran entes distintos. Estoy de acuerdo con lo que han dicho las maestras de cómo hablan, cómo no sé cómo llamarla, como que no conservas el mismo lenguaje, ¿no? Para referirte a una cosa y otra, también es cultural. Lo que pasa es que, híjole, deshacerse de lo que ya traemos desde siempre. Mira que tú has trabajado siempre en ese tema, ¿no? Y todavía no se integran, ¿no? Esos conceptos. Creo que es una labor que hay que hacer, pero también creo que estás atacando muchos problemas. Una cosa es, vas a trabajar con el artista escénico para que su voz sea clara y llegue de acuerdo a su desarrollo, habilidades, estructura corporal, emocional, a su todo, a su ser, que la voz vaya con él, fluya con el desarrollo de su ser, de su persona y de sus habilidades escénicas. Ese es un problema. El otro problema es el asunto de los cantantes, que también es un asunto cultural. Yo estuve pensando a qué cantante se refiere, porque una cosa son los cantantes de ópera, por ejemplo, que ese es un estilo, como, a lo mejor me odias por decir esto, pero la ópera me parece una pieza de museo, que se ha querido conservar así, tal cual, con vestidotes, pestañas postizas, y sí, el cantante da una nota maravillosa y entonces el público se para a aplaudir y el cantante agradece en medio de una escena trágica, ¿no? Es como una estética de museo, a mí de museo de esos que no me la... Sí, la verdad, ¿a qué te digo mentira? Y sí me gusta la ópera, pero verla... Pero son también como posturas artísticas, ¿no?
Hay, incluso llegan a la escuela, como sabes, gente que quiere trabajar en espectáculo, verse con el modelito en la escena, con la uña y la pestaña. Sí, y para eso quieren ser artistas escénicos. Yo no puedo censurarlos, eso es lo que quieren, lo que traen, lo que les nace, lo que se les ha construido. Entonces estamos como diciendo, el ideal es el que no quiere las pestañas, el que entiende el texto, el que ese es el ideal mío, ¿no? Yo como profesora me siento como obligada a aceptar esa diversidad, ¿no? Porque no puedo forzarlo. Pero sí estás tú hablando de lo que tú tienes concebido como un artista escénico en tu ideal. No con todos. En un cierto, corresponde a una cierta manera de hacer artes escénicas. Eso habría que decirlo, me parece. O nosotros no, y entonces hacemos a un lado, o les decimos que está mal lo que quieren. Hay gente que quiere ser cantante de ópera así, en ese estilo, y está bien o no. O les decimos no, pues no. O bueno, yo no soy la que te voy a formar así. No, buscando otro maestro. A ver, Yo, con lo que oigo de mis compañeras, vuelvo a que falta esquema. Yo no sé por qué la maestra pensó en el cantante de ópera, yo jamás me pasó por la cabeza, pero porque sé tu historia y sé de dónde viene tu intención metodológica, ¿sabes? Yo no creo que estés pensando en el cantante de ópera. No, sí, es que dije cantante lírico porque... Lírico, cuando lo mencionaste. Pero ¿sabes qué? Yo siento que lo que pasa es que tú estás hablando de un artista escénico, y un artista escénico es pues total en la actualidad, o sea, se desarrolla de manera, por eso estás hablando de bailarines que cantan, de cantantes que actúan, de no sé qué, porque estás hablando de un artista escénico en las condiciones de un artista escénico actual. Creo que el tema tiene que ver la disputa con las disciplinas en tanto que procesos formativos. Sí. Y ahí está el meollo del asunto, y me parece muy lógico. Tú estás buscando esta figura de un intérprete total, por eso tiene sentido la integración de cuerpo, mente y voz y la apuesta de esta metodología, en tanto que la formación disciplinar ofrece solo esto y es un poco lo que veo, ¿no? sí. Yo creo, Yamilet, que en tu presentación dejaste fuera la mitad de la sistematización ya escrita. Y entonces creaste toda esta confusión porque no explicaste la delimitación que tú tienes. O sea, ella está haciendo un proceso de sistematización de dos experiencias que ya ocurrieron, en donde ella utilizó esa metodología que al final ya no le alcanzó el tiempo para explicar, con un coro. Y luego trabajó con un grupo de bailarines. Entonces la sistematización habla sobre esos dos procesos y de alguna manera hay digamos, la comparación entre las diferencias que se generan al trabajar en la misma metodología con estos dos grupos de personas, que ambos son artistas escénicos. Entonces, ella no nos dijo nada de eso, y entonces, pero eso es lo que está haciendo, y además ya está escrito casi todo. Eso es lo que está haciendo la sistematización. Pero fíjate que entonces es muy importante cómo haces ese proceso de resumen, porque si te extiendes demasiado como en una primera parte no te dejas espacio para lo realmente importante, que era lo último que nos presentaste y que ya te correteamos. Sí. Y eso que te di 5 minutos más de lo que te tocaba, ¿no? Sí, pero sí implica también esa parte de... La estructura, digo, y además estos son como ejercicios también para el examen. Sí. Entonces tienes que, claro, lo vas a filtrar con la asesora, pero tienes que darle una estructura. O sea, yo cuando me hablas del proceso respiratorio digo, ¿para qué me cuentas eso? Eso no viene al caso de tu sistematización. Eso va a venir en el texto, pero no viene al caso para yo que te pueda decir un aporte
sí, está bien que metas eso, pues es el funcionamiento básico de la respiración. Abusada con la selección de material para tu examen. Pues mira, o sea, bien interesante lo que era, pero Alejandra no va a presentar tu examen. No, el parte texto no de está eso. totalmente terminado, falta No, una parte, pero todo eso que le están diciendo ya está. Ahora, lo que sí yo quisiera llamar la atención, y que es una cosa que no está, que sí creo que habría ahorita que el texto está pues ya casi terminado, pero todavía por como terminar de amarrarse, es esto que te decía Rocío, que sí no está en el texto, no lo... Ajá. Esta cuestión de la emoción, y quizá valdría la pena cambiar el título. Cuerpo, mente, voz y emoción. La emoción forma parte central en tu metodología y en el título está fuera. Esta cuestión de integrar, yo creo que en este momento no se puede hacer, estoy de acuerdo con Rocío, porque además tendrías que explicar este concepto de corporalidad y te implicaría meterte a otro rollo. Para más adelante sí es interesante, pero ahorita yo creo que sí tendrías que dejar muy claro, incluso podríamos agregarse en alguna parte al inicio, después vemos el orden, qué onda con el orden de los capítulos, porque no lo hemos platicado todavía, están como todavía... Sí, pero así, creo que convendría tomar un posicionamiento, así como lo tomas en relación a esta cuestión de la conmoción y todo eso que es muy claro, en relación a esta construcción que tú estás haciendo de qué es un ser escénico, ¿no? Vale la pena, no es algo que te vaya a hacer extender mucho, y en donde puedas hablar de esta noción de integración del cuerpo físico, la mente como esos procesos racionales, lo emocional y la voz desde el inicio de manera muy clara, de manera que cuando entres ya en la cuestión metodológica, eso ya está, ya el lector ya lo entiende y no le tienes que no se queda, ¿y qué estará entendiendo por cuerpo? ¿No? Ya sabe qué es lo que tú estás entendiendo y cómo estás entendiendo esa integración. En la práctica lo vas describiendo después, pero ya se sabe de entrada qué va. Creo que sería una partecita que no habíamos pensado y que sería bonito, interesante, creo que importante meterlo al inicio. Y que no es complicado. No es complicado. No, porque es totalmente coherente con su propio planteamiento, ¿no? Y sí después, cuando ya el texto esté terminado, digo, qué bueno que hicimos este ejercicio ahorita, porque va a haber que trabajar cómo haces la presentación para que no te traiciones. Sí, porque de hecho se me presentó este problema y entonces le sumé otra cosa al texto que no te enseñan, donde precisamente hablo ya no lo estoy separando, sino que ya hablé de cuerpo vocal, cuerpo emocional. Pues a lo mejor eso es tu conclusión, ¿sabes? Pero no está en el... Bueno, yo no lo he leído. No, pero a lo mejor eso es tu conclusión, ¿sabes? A lo mejor por ahí va a ser, y eso es tu conclusión, de veras. Sí. Donde empiezas a decir, a ver, espérame, es que todo esto es cuerpo, y el cuerpo no es solo la parte física, el cuerpo, y ya. Das el siguiente, lo dejas apuntado para tu siguiente La paso. siguiente. Muy bien. Sí, porque de hecho me presenté con eso en medio. No te puedo hablar del cuerpo emocional, cuerpo desde el principio. Sí, cuando haga esa primera parte, digamos, de postura. Cómo Sí. está manejándolo en el Bueno, lo texto, que porque escribiste, si no, pásamelo y lo revisamos. Porque sí, esa parte está muy interesante, eso de los cuerpos. Es que lo aprendí precisamente hace poco y me hizo replantearme todo, entonces ya fue así, ay, Bueno, ya lo vemos. Bueno, pues muchas gracias. Un aplausito para